me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. Pasan 8 minutos de las 12 del mediodía y aquí comenzamos en el magazine Cerca de Ti, la primera y única sección fija de las que tenemos hoy, a vista del 15M hoy, con el elenco al completo. Cristóbal y José, bienvenidos. Hola, gracias, bien hallados y bienvenidos también a la gente que tenga la movilidad de escucharnos. Bienvenidos. Gracias, Rodrigo. Gracias por vuestra escucha. Bueno, tenemos aquí otro programa más de A Vista del 15M y como siempre, esta vez cuando empezaba a recoger las notitas de ahí para ver qué tipo de programa planteábamos hoy, estaba percibiendo la importancia del punto de vista. Es curioso, ¿no? Este programa se llama A Vista del 15M y desde luego ve las cosas desde otro punto de vista diferente a la gran mayoría de gente que nos está escuchando, porque la gran mayoría de gente que nos está escuchando ve la televisión y se informa por las redes sociales, las pantallitas de los móviles y los ordenadores, ¿no? Y la verdad es que es muy importante el punto de vista desde el que te informas y desde el que ves las cosas, ¿no? Y mira, vamos a hablar del tema también, desde lo importante que es el punto de vista, ¿no? Bueno, antes de empezar, por supuesto, un saludo a la Resistencia. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Gracias. Y a la resistencia, y qué resistencia. Y qué resistencia, cada vez más dura, ¿eh? Nunca mejor dicha la palabra y además aplicable cada vez más al 100% a la gente que sigue ahí aguantando el chaparrón, ¿no? Bueno, y luego también saludar a toda la gente que ocasionalmente pueda escuchar el programa a lo largo de sus actividades cotidianas. Gracias también. Y por supuesto, antes que nada, antes de que se nos olvide, primero invitaros, si que os apetece comentar cualquier cosa o queréis cambiar el guión o hacer un planteamiento de programa, lo que haréis y lo hacemos si os apetece. Y si queréis hacer alguna crítica o alguna propuesta, pues por supuesto también podéis hacerlo. Ponernos como un trapo, ¿eh? También no hay ningún problema. Desde el respeto, pero ponernos como un trapo. Sí, que no hay ningún... Además, indicará libertad de criterio. Me parecerá magnífico que discutáis con nosotros cualquier punto. Y ya sabéis los habituales que tenemos dos partes del programa. Por supuesto, siempre hablando de cosas importantes y consideramos que la madre tierra, cuidarla, esto que nos mantiene vivos, y a los animalitos humanos y al resto de la vida también cuidarla, ¿no? Bueno, vamos allá. Tenemos al compañero que está súper atareadísimo con el tema de las alegaciones contra el tema de Farrajón y como me ha comentado antes del micrófono que va a tener que salir un poco antes del final del programa, tú dispón del tiempo del programa sin ningún problema. A ver, lo voy a comentar. Me imagino que la audiencia ya ha leído la carta que enviamos a los medios de comunicación locales donde nos dirigíamos a los vecinos y vecinas del pueblo. Que está muy bien la carta, muy clarita, me parece magnífico. Yo creo que hay que ponerse... Perdonar. Sí. No me refiero a ti, perdonar, me refiero a la audiencia, ¿no? Porque hay una cosa de la que me estoy dando cuenta, ¿no? Con la bajada de nivel intelectual que se está produciendo con las pantallitas, los ordenadores y los tertulianos que tenemos por ahí para informar, entre comillas, la verdad es que el nivel está bajando mucho. Entonces agradezco que nos dirijamos a toda la gente bajando el nivel porque si no nos entiende nadie, ¿no? Sí. En fin, vamos a intentarlo. Bueno, y por eso decía que me pareció una carta magnífica porque es muy llana, muy clara, muy esclarecedora y muy fácil de leer. Me parece magnífica la forma. Bueno, también aprendemos al final. Al final aprenderemos todo lo que seamos viejos. Aprendemos todos los registros. Vale, como decía bueno, Antonio, pues nada, como la gente que nos escucha fielmente sabrá ya de sobra, por desgracia me encuentro con mucha gente todavía por el pueblo que no tiene ni puñetera idea de lo que supone esta barbaridad. Es curioso cómo pensamos que cosas evidentes tenía que estar de conocimiento de todo el mundo y no es así, ¿eh? No, que va. En absoluto. Hay mucha gente que no tiene ni idea ni siquiera de que ni siquiera el plan. ¿Dónde está Farrajón? No, y ni de qué van a hacer ahí, ni nada, de nada.
y tela. Bueno, sí, Ojo lo que te estoy diciendo. Hay gente de Buñol, no los mayores, los mayores lo saben, Sí, sí. pero gente de mediana edad o los más jóvenes, sobre Los todo, más jóvenes que le lo hablas tienen- de Farrajón y me dice, ¿dónde está eso? Sí. Entonces, eso de entrada, eso ya es un problema. Es un problema por la falta de contacto con el medio en el que estamos viviendo nosotros en el pueblo. O sea, Eso ya es un significa problema. que ya estás desconectado de la realidad, Completamente. incluso muy próxima, ¿eh? Sí, sí, Vale, sí, sigue, perdona. completamente. No solo la desconexión, sino una pizca de ignorancia, ¿no? De no conocer tu pueblo, porque es que tu pueblo no es solo las calles de tu pueblo, el asfalto, ¿no? Es que va más allá. Sí, Buñol sí. es mucho más que eso. Sí, el capitalismo está eliminando el conocimiento en general. Es verdad. Claro, claro. Bueno, entonces, nada, hemos empezado, porque este procedimiento ya ha salido a información pública. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya se ha hecho público que la empresa ha solicitado la instalación de este megaparque fotovoltaico en el paraje natural de Farrajón, muy cerca de Buñol, apenas a 3 o 4 kilómetros de Buñol, ¿no? En línea recta sí. Por ahí andará. Y bueno, los impactos tanto medioambientales como económicos, como en el clima local y global, en fin, los impactos que tiene que te pongan un monstruo de estas características, y no solo eso, sino el impacto que tiene en la perpetuación del sistema fraudulento del cálculo de precios y de estar la energía centralizada y en manos de cuatro Sí. grandes empresas. grandes empresas multinacionales, pues la gente lo desconoce. Es decir, y además, como resulta que los 4 que estamos aquí en la plataforma Sabemos Farrajón, o tú y yo que estamos aquí cada jueves hablando muchas veces del tema, no tenemos los altavoces que tienen Iberdrola, Endesa o Naturgy, Cualquiera. pues jugamos en desventaja. Ujú. Como jugamos en desventaja, estos pues se han encargado desde hace tiempo de hacerse un lavado, lo que se dice lavado verde, greenwashing en inglés, para presentarse ahora de repente como empresas que producen energía verde. Ujú. Una de esas estrategias es, bueno, pues ahora invadir el medio rural, acaparando terrenos a través de fondos de inversión, empresas pantalla, a la que luego les comprará la energía o les venderán las mismas infraestructuras, en fin, todo Negocio. para que todo continúe igual, ¿no? Negocio Cambiar para- algo para que nada cambie. Correcto. Entonces, si la gente que nos está escuchando está cabreada con mucha razón por la subida, que llevamos ya 2 años de subida, que es que esto no ha pasado desde la guerra de Ucrania, ¿no? Es que llevamos ya 2 años de subida ininterrumpida de los precios en la factura de la luz, de un sistema que hemos comentado otras veces, el marginalista, que es el que rige en toda Europa, que algunos partidos proponían cambiar, y aquí todo el mundo se negaba, y ha tenido que venir la Unión Europea poco sospechosa de revolucionaria y de comunista, que ha dicho que es necesario reformar el mercado electrónico, porque esto no se puede sostener. Sí, señor. Ahora Bueno. estamos descubriendo que el capitalismo no se puede aguantar. Exactamente. Es que es curioso, ¿eh? Es curioso que hasta la derecha más derecha de la derecha económica neoliberal está ya diciendo que hay que nacionalizar algunas empresas, que hay que controlar los precios de la luz. Sí. Fíjate, hasta en la agonía de este propio sistema capitalista, lo que es capaz de llegar a hacer sus grandes valedores, Para llámese continuar. la señora Ursula von der Leyen. Sí. Aquí no, porque aquí es que como somos gilipollas, particularmente gilipollas, la derecha, la ultraderecha y la derecha moderada del PSOE siguen pensando que, o siguen, legislando, hablando y tratando con caricias a las grandes energéticas, que particularmente yo no conozco a fondo las empresas energéticas de Francia, de Alemania o de Países Bajos, pero es que aquí se les trata con una condescendencia y se les deja hacer unas barbaridades enormes, ¿no? Esta mañana leía, perdona, Sí. es que si no pierdo el hilo. Vale. Esta mañana leía que en el Diario Público que la sequía estaba había reducido en un casi 8% la aportación de la energía hidroeléctrica. Ujú. Y yo digo, sí, la sequía sí, por supuesto, pero también que Iberdrola vaciara los pantanos Y Endesa y todas las empresas energéticas. para forrarse y en medio de una subida de precios también. Sí, señor. Eso lo también. mismo.
No sé qué decirlo. Y luego lo que comentaba el otro día una política en el Congreso. En Europa las compañías energéticas tienen un margen del 15%, aquí en España tienen un 18% y en Alemania tienen un 5%. Lo digo porque el problema no es los precios, el problema es el robo descarado de las empresas españolas al pueblo español. Sí, o sea, sí, que no tengamos ninguna duda. Absolutamente. Y lo que estás comentando, ahora tenemos la oportunidad de que cada uno de nosotros podría hacer una transición energética hacia un modelo sostenible, cada uno genera su propia electricidad y estas grandes empresas quieren continuar con el negocio acaparando todo el mercado energético hidroeléctrico. Justa. Democrática, transición justa, Sí. hablamos de transición justa, Correcto. democrática y distribuida. Sí, señor. El modelo distribuido frente al modelo oligopólico, que Sí. es el que nos ha traído Sí, hasta aquí. que es el que quieren hacer estas grandes compañías, La primera cosa que decimos es que renovables sí, claro que sí, pero no así. no haciendo negocio los grandes fondos No, de no de inversión. esta forma, no a costa de destruir terrenos fértiles de cultivo, zonas forestales, lo poco que queda. Sí, Lo poco que queda. sí. Y luego O sea, lo que estamos hablando, si no se supone que hay para todos, ¿cómo vamos a concentrar todas las placas solares para que hagan beneficio 4 empresas? Cuando necesitamos esa energía, todos y cada uno de nosotros distribuida Claro, democráticamente. Yo creo que ya lo he dicho en algún programa, lo vuelvo a decir, no me importa. El IBACE, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, nada menos, Nada menos que nombre. Agárrate. poco sospechoso de ecologista radical, Mm. que es un organismo que trabaja para la Generalitat Valenciana, ¿vale? El IBACE tiene un estudio que dice que solamente con las posibilidades en tejados, azoteas y tejados de todas las viviendas de la Comunidad Valenciana, bueno, y zonas ya industrializadas, por supuesto, solo con eso se casi duplica el potencial que se está requiriendo a la Comunidad Valenciana en energías renovables. Se nos Correcto. está pidiendo que la Comunidad Valenciana aporte 6.000 megavatios en energías renovables. Bueno, pues el estudio del IBACE dice que solo en tejados se puede conseguir hasta 14.000 megavatios en energías renovables. Sí, señor. Pues ese estudio, que lo tiene el IBACE, que depende de la Generalitat Valenciana, está en un cajón porque el director general de la transición energética, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, es un lobista que se ha colado ahí, Pedro Fresco, se ha colado ahí. Ah, mira, el otro día leí una entrevista, digo, hostia, qué sospechoso es este tío. Pedro Fresco se ha colado ahí, ¿vale? Y este señor dice que no, que eso pues, es solo un estudio, que no es... Que no es y este señor está vinculante. que no es vinculante. Este señor viene de la empresa privada y cuando haga los servicios, Se irá otra volverá vez, a la empresa volverá, privada. Y además bien pagado. bien pagado. Exactamente. ¿Vale? No como nosotros, que estamos diciendo las cosas claras y no cobramos ni un No, duro. exactamente, nosotros no tenemos ningún interés. Lo digo porque alguno enseguida dirá, ya están estos haciendo sus movidas, ¿para qué? Bueno, el lo único digo- interés que tenemos tú y yo aquí es que Buñol, nuestro pueblo, sea en el futuro un lugar mínimamente habitable. Ujú. Que Y- pueda generar sus propios recursos que no son solo la energía. Porque es que eso es otra. Sí. Estamos hablando de energía. Aquí la Unión Europea está, por supuesto, que ya lo hemos dicho, anteponiendo por delante de todo y cualquier cosa la crisis energética por delante de la mayor y más urgente crisis que es la climática. Ujú. Entonces, está suicidándose. Ujú. Sí, sí. Porque es que nosotros, ya lo hemos dicho, podemos vivir con vamos a tener que aprender a vivir con menos energía, pero no podemos vivir en un planeta horno. Ujú. En un planeta horno no se puede vivir, Sí, señor. pero en un planeta, pero con menos energía podemos vivir. En los años 60, mis padres vivían con mucha menos energía de la que vivimos ahora. Y vivían y no Sí. pasaba nada. Sí, sí. El problema no es que estemos intentando convencer a la gente de que vamos a tener que vivir con menos energía, que eso es evidente y lo vamos a ver. El problema está que nos acusan de catastrofistas y automáticamente escuchan a Vox y al PP que prometen que con Que las le centrales prometen que nucleares- todo va a seguir todo va igual, a que seguir igual. energía cascopuerro, que centrales nucleares, fracking y lo que haga falta. Oye, lo que haga falta. Bueno, pues Bueno, nada, muchachos. a Ahora por que ello. habla lo del fracking, no recuerdo, lo oí ayer, no recuerdo qué país era, Alemania o qué país ha levantado, o era la Unión Europea, ya no lo recuerdo, porque si es la Unión Europea ya es para cagarse. Ha levantado la prohibición contra el fracking Esto en creo, Europa. creo que Reino Unido. ¿Era Reino Unido? Reino Unido. Vale. Y aquí en España, ya te digo, PP y PSOE proponen ya Sí, fracking, lo están pidiendo. lo están centrales pidiendo. nucleares, Pero carbón el y lo que haga falta. El Reino Unido era, vale.
O sea, es que es, de verdad, es una locura. De locura. Esto es un suicidio colectivo. Este mundo, sinceramente, se está convirtiendo en un sitio donde no quiero, o sea, no quiero estar. Los que nos estén escuchando dirán, pues marcharos. Te lo digo en serio, pues... En fin. Bueno, de todas maneras, que sepáis perfectamente que lo que pretendemos es que todos vivamos mejor, si es posible, trabajando entre todos por un fin que no sea el dinero y la mierda del capitalismo. Que lo que nos hemos lleva al dicho muchas veces, se puede vivir mejor con menos. Con menos, sí. De hecho, lo que se pretende es repartir lo que hay, no que se quede en Con manos menos, de porque cuatro. muchas de las cosas que tenemos ahora en el norte global no las necesitamos. Sí, señor. Mira, esta mañana, y perdona, continúas Sí, enseguida. Me encuentro en una columna de Miguel Urbán, creo que no voy a decir quién es, porque si no enseguida le ponemos la etiqueta y ya no lo escucháis. Y dice, el verdadero milagro de la Unión Europea ha consistido en construir una Europa de millonarios a costa de millones de pobres. Sí. Qué bueno, ¿eh? Tal cual. Es verdad, pero Sí. es que continúan en la locura de decir, vamos a hacer que esta gente millonaria se siga haciendo más rica a costa de convertir Europa en un montón de millones de pobres. Adelante, perdona. Bien, y España en particular en un solar lleno de plantas fotovoltaicas. Para Bueno, que- a lo que íbamos. Correcto, sí. Aquí hemos hecho una serie de alegaciones. La voy a leer rápidamente, muy rápidamente, lo que estamos alegando para que la gente esté informada de lo que si Exacto, quiere para que puede no firmar. cuenten lo que dice la televisión, que si ¿De no... acuerdo? Hay 9 alegaciones divididas en cuatro documentos diferentes, ¿vale? Por eso aquí en Radio Buñol vamos a dejar cuatro copias para firmar las 4 documentos de alegaciones, ¿vale? En el primer documento de alegaciones hay 2. En la primera hay una falta clara de una planificación adecuada de estas cosas. O sea, se les da absolutamente igual. No hay estudio, no hay nada. Han dicho en orden de presentación, las admitimos. Se van cogiendo y las admitimos. Y para adelante. Después ellos dicen, segunda alegación, que ellos dicen que esto es de utilidad pública. Ya me dirás, Agárrate que Tobel. viene curva de utilidad pública para las grandes La empresas. excusa para expropiar terrenos es sí. que esto es de utilidad pública. Para que nos demos cuenta cómo el capital controla la política. Alucinante. En el documento 2 de alegaciones hay 2 alegaciones. La primera es que ellos dicen que apenas produce un impacto ambiental cuando es Es mentira. claramente todo lo contrario y aquí lo desarrollamos. Y en la segunda está claramente esto, aunque ellos se encargan de decir lo contrario, aquí este tipo de mega instalaciones causan unos impactos y unas afecciones al clima local y al clima global por acumulación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si aquí los únicos sumideros de CO2 que nos quedan son los árboles y el mar está saturado y lo que nos queda son los árboles y los arrancamos, Y los arrancamos para poner placas. ¿qué manera de combatir el cambio climático es esa? Exactamente. ¿No? Sí, sí. Aparte de que tú pones cientos de hectáreas de miles y miles de paneles solares y eso lo que hace es absorber el calor. Y luego acabas con el modo de vida de gente que podría utilizar la tierra. Exactamente, el modo de vida, las tierras que quedan rodeadas por esto pierden su valor. Y otra cosa más, si hay que comer con lo que produzcamos en los campos que tenemos alrededor, a ver cómo cultivamos. Pues La comida, ¿eh? En No estoy hablando de soja para el jabón. No. Para tener una Estoy mínima hablando de tomates y seguridad y patatas. soberanía alimentaria Tomates y patatas. local, que es a lo que vamos a ir, por mucho que se empeñen los Los grandes que quieran. distribuidores. Correcto. En el 3 es la única alocación, porque esta es larga, es la trampa que hacen ellos, que es la fragmentación de proyectos. Sí, exactamente. Esto quiere decir Hacen- que cuando no les permiten hacer una planta de, pongamos, 150 o 180 megavatios, que es más grande aún, como las que pretenden poner en Chiva, también aquí al lado nuestro, para que no Para que no nos quedemos nos sorprendidos. quedemos cortos, lo que hacen es dividir y hacer, por ejemplo, 3 megaplantas, pero un poco más de menos potencia, de 50, 50 y 50, pero también una al lado de la Una a otra. con lo cual estamos igual. Y es estamos una en las trampa. mismas. Es como Sí, cuando fraccionas contratos. Claro, Los- si los tenemos políticos una en Farrajón, la otra en Godelleta, que está al lado, y la otra en Chiva, que está al lado de Farrajón, pues ya tenemos está. tres Tres, megaplantas aunque que hacen sean- una superplanta. Correcto. Y Mentira. en el documento 4, pues tenemos 4 alegaciones, aquí hay más, pues están las irregularidades en los permisos de compatibilidad urbanística, porque han modificado el proyecto, han añadido, han quitado parcelas y no se corresponde con el permiso inicial que se le dio. Porque a pesar de que lo que nos diga el gobierno local de Buñol, se les dio un permiso de compatibilidad urbanística.
La segunda es que no hay, ellos dicen que no hay alternativas a esto, Agárrate. cuando es falso. Claro que es falso. Y la tercera es hay una falta de un estudio económico, afecciones al tejido turístico, empresarial y al riesgo de despoblamiento. Está comprobado que estas megaplantas lo que hacen es destruir el tejido económico local y provocar que la gente se vaya de los pueblos. Se vaya de ahí, está clarísimo. Y la última, pues esto también es... Esto también sería muy grave, ¿no? Y son las consecuencias derivadas de la escasez de materias primas y dificultades en suministro de materiales. Es decir, imaginémonos que finalmente, ojalá no, esto se tira para adelante, empiezan a llegar las excavadoras ahí arrancando árboles, removiendo tierras, modificando caminos y haciendo barbaridades, y después resulta que a la hora de traer todos los materiales y tal, no hay materiales bastantes y no se monta. Correcto. Después de haber todo Después hecho del daño. destrozo que no se pueda montar, con lo cual el negocio es tremendamente, vamos. Bueno, estas son las alegaciones, lo que se va a alegar, y aquí lo que vamos a tener en Radio Buñol disponible para el que quiera venir a firmarlo son las primeras hojas de estas alegaciones, en la que solamente tienen que rellenar los datos, el nombre, apellidos, la dirección y el DNI y la firma. Se firman por cuadriplicado. Y bueno, el vecino o vecina de Buñol que quiera, pues aquí lo va a tener disponible. Vamos a estar también en las fiestas del barrio San Rafael, estaremos en lo de los ateros, que es dentro de 2 fines de semana, y bueno, pues puntualmente compañeros y compañeras van a estar en los mercados y podréis firmar si realmente creéis, como estamos diciendo aquí, que esto es un problema que nos va a afectar muy de cerca y que, mira, te voy a dar un dato. En la comarca de la Hoya de Buñol, entre todos los macroproyectos que hay, contando los 2 monstruos de Chiva, los 2 monstruos que hay en la Alborrache, por cierto, muy cerca también de Farrajón, en Siete Aguas, en Cheste hay proyectado otro, un poco más pequeño que el de Buñol, pero también megaproyecto, en Godelleta, entre todos los que hay proyectados y los que ya hay, no nos engañemos que hay un parque eólico también en la Cabrera, en Buñol. Es que esto a veces se nos olvida. Sí. Esto ya está ahí, pero si quieren seguir. Sí, entonces, entre todo, hay una ocupación de momento de casi 1.800 hectáreas, solo en megaplantas fotovoltaicas y eólicas, ¿vale? Esto es una cantidad enorme de terreno. ¿Sabéis cuántas hectáreas hay en las comarcas de las grandes ciudades? Por ejemplo, póngase Lorta, en Valencia. 0. Ni una sola macroinstalación en los centros donde precisamente se consume la mayor parte de la energía. Donde se va a consumir la electricidad que produzcamos. Ahí, vamos, el que me esté oyendo y no vea una distribución absolutamente desproporcionada entre unos sitios y otros, pues no sé, es que está ciego. No, y luego que se pongan a pensar por qué si van a producir, o sea, si el gasto de la electricidad que se genera se va a producir en las grandes ciudades y las concentraciones industriales, ¿para qué rábanos tienen que hacer unas instalaciones de 40 o 50 kilómetros de tendido eléctrico? Directamente instalado pero claro, el problema está en el negocio. Allí la tierra vale mucho dinero. Amigo. Y el negocio se estropea. Claro. En fin, para que veáis que es un puñetero negocio y todo es una cuestión de dinero, no es un problema como nos quieren vender de solidaridad y necesidades energéticas. Ni además, esto también lo hemos hablado. Pretenden que España, y en particular la Comunidad Valenciana, porque tiene muchas horas de luz y de sol, muchas capas de radiación solar, pretenden que seamos una colonia energética. ¿Vale? Ahora, si podemos desarrollarlo, lo decimos, pero están empeñados desde Alemania, porque les va a faltar gas, de que España reactive la construcción del MidCat, el gasoducto que empezaron a construir, pero que se paralizó porque Francia dijo que no. Que conectara a España con Francia para que le llegue el gas a Alemania, ¿no? Se nos ha olvidado, o se les ha olvidado, mejor dicho, los objetivos para descarbonizar la economía. Sí, porque si quieren hacer otro gasoducto, ya me dirás tú a ver. Porque nos van a seguir quemando. Les da absolutamente igual el cambio climático. Todo. Les da igual. Hay que continuar con el negocio, pase lo que pase. Pero el imbécil de Pedro Sánchez, el tontolculo de Pedro Sánchez, está haciendo fuerza para que esto se haga cuando España tiene, si hablamos de crisis energética, tiene menos problemas que Alemania, porque tiene, también por desgracia para los vecinos colindantes, unas regasificadoras que pueden almacenar gas.
que vengan de buques metaneros. Entonces lo que quiere Alemania es, no, solidaridad, darnos gas, pero darnos gas a través del gasoducto. Sí. Pero que les da igual. Sí, el negocio por encima de la vida. Siempre diré lo mismo y lo repetiremos todas las veces que hagan falta. En fin, nada, que bienvenida sea vuestra ayuda, oyentes y oyentas de este humilde programa. Correcto. Y que el que quiera y la que quiera puede pasarse por Radio Buñol a firmar las alegaciones. ¿Sabes lo que me llama mucho la atención? Las dificultades burocráticas que nos ponen para cualquier cosa que pretendamos defender. O sea, es increíble. O sea, yo cuando veo toda la burocracia, los informes, los análisis, las recogidas de eso, para que luego directamente tú y yo sabemos perfectamente que van a un cajón y ahí se mueren de risa hasta la próxima, como hicieron con la cementera, ¿te acuerdas? Para que vamos a engañarnos, ¿no? Y me produce mucha tristeza ver tantos esfuerzos para que luego esos esfuerzos la gente capitalista se la pase por las narices. Y luego encima está la burocracia 2.0, que es la burocracia digital. Porque está la burocracia en papel de toda la vida y ahora como cada vez te están empujando a que tú tengas tu certificado digital y si no lo tienes no puedes acceder a esto. Y si no tienes a lo ordenador, de más allá, y si no tienes todo allá, o sea, firma y que tal, no todas las puedes. personas, calculo yo, que tienen más de 55 años o algunas que tienen 55 pero que no manejan muy bien el tema de internet y están informático, inhabilitados para poder trabajar en ese mundo completamente. Mira, desde aquí una recomendación de una peli de Ken Loach que se llama Yo, Daniel Blake. Sí, madre mía, qué peliculón. Nada, que para que nos demos cuenta de lo que nos están haciendo. De esta cuestión. Y nada, con esto te lo dejo a ti. Gracias por el espacio. Bueno, qué espacio si es todo nuestro. Ya, por eso digo, pero quería decirlo y un poco apelar al sentido común, ¿no? Correcto, que, sí. Que por desgracia es el menos común de los sentidos. El menos común de los que estamos viendo. Bueno, pues nada, continuamos. Y por supuesto, ya sabéis, aquí en Radio Buñol tenéis los papelitos para firmar y a ver si entre todos podemos conseguir que la gente empiece a funcionar con un poco más de criterio y un poco más de lógica. Y nada, vamos a continuar con el programa y seguiremos hablando de lo mismo, ¿no? Porque en la Madre Tierra seguimos hablando del tema de lo que estamos... de la oportunidad que nos estamos perdiendo, ¿no? Es una de las cosas que mientras te estaba escuchando, estaba yo pensando. El tema de que, claro, mientras estamos hablando de paralizar proyectos para evitar negocios de las grandes empresas, nos estamos olvidando que esta energía, este dinero, estos materiales, estas placas, todo esto se tendría que estar utilizando para una transición democrática, ¿no? Es decir, si ahora lo que tendríamos que hacer es estar preparándonos para una energía que cada vez va a ser menos disponible, pues habría que procurar distribuir esa capacidad de placas solares entre cada uno de nosotros y nosotras en nuestras casas, ¿no? Entonces, si estamos perdiendo la oportunidad de poder hacerlo para cada uno de nosotros, porque tenemos que estar peleando para que las administraciones y los gobiernos y los ayuntamientos no autoricen estas barbaridades de negocios para unos pocos, pues la verdad es que estamos perdiendo también la oportunidad de cambiar de modelo energético, ¿no? Y hablando de modelo energético, hay un par de noticias que me llaman la atención, ¿no? Compañero, tenemos una llamadita. Vale, perfecto, encantado de oírlo. Adelante con ello. Buenas. Hola, buenas, soy Octavio. Hola, bienvenido, Octavio, gracias. ¿Cómo estáis? Bien, perfectamente. ¿Y vosotros? Mira, quería preguntaros a ver si sabéis, porque la zona de Farrajón es amplia. Entonces, dentro de la partida hay 3 secciones de la zona de Farrajón. Está la Loma de Farrajón, Tapacuellos y la Cañada de Farrajón. Entonces, ¿dónde llevan cuenta instalar este cañada, tipo de... La cañada. O sea, la parte mejor. La mejor parte, sí, claro. Por supuesto. La parte mejor porque yo conozco bastante todo el sitio de Farrajón. Y luego eso os quería preguntar por ahí. Luego también os quería preguntar, por ejemplo, ¿a quién se ha condenado hasta ahora, si lo sabéis, por la vaciada de los pantanos por parte de las hidroeléctricas? O sea que... A ver, sí, te cuento. Pues sí. Han condenado a Iberdrola, pero ¿sabes la multa que le han puesto? ¿Te lo digo? No lo sé. 25.000 euros. 25.000 euros. O Sí. sea, el agua que es oro... vaciaron los pantanos y hoy nos estamos quejando de que están todos vacíos. 25.000 euros, para que te hagas una idea, es como si a mí, que tengo un sueldo bastante humilde, me pusieran una multa de 10 céntimos. Sí, señor. Sí. Hombre, Iberdrola creo que ha ganado 2.000
y pico millones. 3.500 millones. En lo que va de año. Es decir, que imaginaros 25.000 euros lo que representa para Iberdrola. O sea, para ella es como para mí, ponemos un palillo en la boca. Menos, exactamente, justo eso, un palillo en la boca. O sea, y por ejemplo, también os quiero preguntar, por ejemplo, hay muchos días en la corriente esta que nos viene por los aerogeneradores, que con aire están parados la mitad, y por ahí se corre la lengua de que no los quieren poner en marcha para que consumir más gas. Para que paguemos la corriente más cara, cuando por ahí nos podría venir mucho más barata. Entonces no hay nadie que meta nada, pero es que pasa en todo España, no está solo pasado en Puñón. Sí, señor. No, pero esto es verdad que yo he visto esta cuestión que se está planteando por ahí, he visto algún vídeo, y esto sí que Antonio Turiel lo explica bien. Muchas veces están parados porque hay más energía de la que se necesita, entonces no tienen necesidad de ponerlos a todos en marcha, y sobre todo por la noche, que hay menor demanda, pues hay muchas veces que están o funcionan los eólicos, los modernos, y la fotovoltaica, obviamente, por la noche no pueden producir energía porque no hay sol. Y luego hace un momentín, antes de venir aquí al programa de la radio, en el Parlamento catalán, Antonio Turiel estaba explicando que desde el 2008, una cosa así, el consumo de eléctrico está disminuyendo en España. Claro. O sea que nos están montando la milonga de montar montones de parques para aumentar la producción cuando estamos disminuyendo la producción eléctrica. Bueno, además, estamos disminuyendo y nos están empujando a que la disminuyamos. Y encima con los precios que haya me contarás. Nosotros normalmente la disminuimos porque no la podemos pagar. O sea que claro. Exactamente. Eso es lo que ahora los que la pueden pagar no la disminuyen. Y luego también quería preguntaros, para que lo expliquéis un poco, porque la guerra de Ucrania, vamos a ver, ha llegado a toda Europa, pero parece ser que hay más ricos ahora, se están diciendo de que va este año de guerra de Ucrania. Hay muchos más ricos que había antes. O sea que los ricos en armamento, que están suministrando armamento, pero a porrillo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y de otras materias que no se dicen, pero que los ricos, esta vez con la guerra, son todavía más ricos. Y los pobres somos más pobres. Correcto. Es verdad. Bueno, os dejo y para que sigáis hablando, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Me alegro gracias de hablar con vosotros y que sigáis en el programa. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Adiós. Por ser la resistencia, un miembro más de la resistencia. Gracias a vosotros. Hasta luego. Es curioso porque casi todos los informes que estoy leyendo últimamente nos hablan de que los millonarios continúan creciendo en número, siguen ganando miles de millones más, aprovechando la guerra y la pandemia. O sea, que aquí aprovechan, y además, de hecho, ahora el último informe que leía sobre la guerra de Ucrania es que una periodista, creo que era también, estaba informando de que se estaba aplicando la doctrina del shock con la guerra de Ucrania para privatizar, para acaparar tierras de cultivo para cereales. Ese artículo lo leí el otro día. El negocio es espectacular. O sea, es que estamos hablando de que el capitalismo utiliza la guerra, la pandemia y todo para continuar haciéndose ricos unos pocos a base de convertir millones en pobres. O sea, cuando leí ese artículo donde contaba que había una ley en Ucrania que impedía a las empresas extranjeras comprar terrenos, porque claro, Ucrania es que es el granero de Europa. Sí, claro, tiene un montón de tierra muy fértil donde puede producir mucho alimento, sobre todo cereal, ¿no? Y había una ley que esto lo impedía, ¿vale? Sí. Pues el señor Zelensky, el gran demócrata, ya quiso tumbar esta ley, ¿vale? Y en aquel momento no se podía. Pero dijeron que para tumbar esta ley hacía falta un referéndum. Eso estaba por escrito, ¿vale? Sí. Pues quieren las empresas americanas, Sí. Las multinacionales Cargill, que esa casi nadie la conoce, pero esa es la principal multinacional de tema de materiales alrededor la del dueña mundo. del mundo de todo el trigo, maíz Exactamente. Cargill, y no me acuerdo, había dos o tres más de las grandes. Pero con tres es prácticamente todo el mundo. Y estas estaban presionando para que no se haga el referéndum, que directamente se autorice por decreto y que si no no apoyan con armas. Y si no apoyan con armas, o sea, el negocio vender Ucrania a pedazos para las grandes multinacionales aprovechando la guerra. O sea, no se puede ser más criminal. Criminal, correctamente. Así es. Sí, lo digo porque para que todo el mundo sepa que este sistema no es precisamente sostenible. En las guerras, como todo el mundo sabe, porque esto es más viejo que en las guerras, lo primero que se produce es la rapiña. Sí. La rapiña. Como dice Eduardo Galeano, nadie nos quiere contar que una guerra es solamente para robar.
Claro. Y ya está. Y ya está. Y ya está, y se ha acabado. Por uno u otro bando, ¿no? Bueno, seguimos con el tema de la madre tierra, si queréis, y si alguna llamada más, seguimos hablando del tema que queráis, por supuesto. Por supuesto, por cierto, una cosa, si os interesa y consideráis interesante, comentarlo por ahí a la gente que conozcáis para que escuche el programa, que también es interesante que la gente vaya tomando Pues sí, conciencia. el boca a boca, incluso a vuestros hijos o nietos, podéis decirle que ellos sí que sabrán cómo hacerlo, que busquen el podcast. Correcto, y además, imaginaros, tenéis 11 años para escuchar, con lo cual... 11 años de programas. Y además hay programas yo pienso que súper interesantes, ¿no? Bueno, seguimos hablando de noticias y hay una cosa que me llama mucho la atención, lo que estaba comentando al principio del programa, antes de comentar el tema de Farrajón. Ahora hay un montón de articulistas, políticos, y no voy a decir nombres, como dice el director de cine americano, Spike Lee. Dice, no quiero ni decir su nombre, ¿no? Pero hay políticos por ahí que están negando el cambio climático y tal, pero así por todo el morro, ¿no? Y hay un artículo que me llama mucho la atención. Dice, este elemento o esta elementa que están discutiendo el cambio climático, no se atreverían a discutir nunca jamás con un arquitecto la resistencia de carga de un pilar de un edificio, ¿no? ¿Verdad que no? Es que es absurdo, ¿cómo vas a discutir un político que no tiene ni puñetera idea de arquitectura sobre el tema de la resistencia de carga de un pilar, ¿no? Pero sin embargo, estos políticos se ponen a discutir con un físico el cambio climático sin tener ni puñetera idea de nada. Es decir, que los negacionistas se atreven a decir que discutir con un arquitecto la resistencia de una carga de pilar. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, pues lo digo porque estamos rodeados de un montón de gente y los periodistas que les hacen el juego, lo menos que podían decir, tú eres un absoluto ignorante, cállate y no digas barbaridades, porque hay miles de científicos, gente que se dedica su vida a investigar y a hacer pruebas que te están diciendo lo contrario. O sea, que no me vayas diciendo que no existe lo que hay. Porque, por ejemplo, el verano que estamos sufriendo es el verano más mortal desde 1950. 20.000 muertes más de las estipuladas. Lo digo porque de eso. Y luego hay otra cosa que curiosa también, que los negacionistas no quieren ver. O sea, el problema que estamos produciendo con el cambio de temperatura del planeta Tierra tiene que ver porque estamos lanzando a la atmósfera gases que están convirtiendo en un invernadero el globo terrestre, ¿no? Y aumentan la temperatura dentro. Y es curioso. Sabemos perfectamente, los científicos están midiendo desde hace 200 años, más antes, la cantidad de humo que había, de partículas que hay en el aire, ¿no? Y estamos viendo que se están disparando. O sea, eso no es discutible, eso no se puede decir que no existe, es una realidad, ¿no? Pero encima, por si acaso, alguien tenía algunas dudas, estamos llenándolo de basura, no solamente el aire, también la tierra y el mar, ¿no? Y ahora los oncólogos, los médicos, también son especialistas, también se dedican a la ciencia, nos están diciendo que la polución genera cáncer de pulmón en los no fumadores. Es decir, no hay ninguna duda, los datos están ahí, las cantidades de partículas en el aire están ahí creciendo desde hace 200 años y los médicos nos dicen que esa polución nos está matando. O sea, no se puede negar una realidad tan evidente, ¿no? Y antes de venir para acá, la última noticia que me ha asustado. En Climática, una investigadora, otra científica, dice que la crisis de biodiversidad, es decir, estamos acabando con la vida de muchísimas miles de especies, y dice que la crisis de biodiversidad es mucho más grave que el cambio climático. Y aquí yo me pregunto, y tú también te lo estarás preguntando, o sea, ahora resulta que cada crisis es más grave que la que tienes al lado. Y aquí estamos todos mirando para otro lado o sea, estamos acabando con la vida de todas las formas y aquí estamos continuando con el negocio como si no pasara absolutamente nada. Horrible. Mira, me voy a marchar porque tengo que ir a recoger al Peque. Perfecto. Te voy a dejar una noticia ahí votando y que adelante. la comentes. Igual ya la comentaste, no lo sé. A ver. De la semana pasada. Más de 4 días sin agua potable en Mississippi. Tela, esa no la había visto. Las colas de la sede en Jackson, la capital del estado de Mississippi. Y la más poblada, unas 180.000 personas llevaban en aquel momento 4 días sin agua potable. Algunos sin ni siquiera agua. Se declaró el estado de emergencia. Habían colas de horas para conseguir unas botellas de agua no potable para los baños. En Mississippi. Tela. Hablando de Mississippi, ahora te lo Esta noticia
Para el que, El que se piense crea que la la he sequía no sacado ti- de una... esto es de Radiotelevisión Española. Sí, y espérate, esta mañana, antes de venir para acá, unas imágenes de dron del embalse de Yesa, el más grande de los Pirineos, a punto de secarse. Mira, también tenía una Qué noticia por ahí barbaridad, pendiente. qué barbaridad con la sequía. Muerte, un artículo en El País. Muerte de un pantano, se llamaba así. Un pantano de Málaga. Sí, sí, seco Caputo. completamente. Además, las imágenes son espectaculares. Seco. Y no llevamos camino porque Seco, pero porque se ha utilizado para urbanizaciones, para campos de golf, para regadíos. regadíos, pero espérate. Talaron todas las encinas que había para meter campos y campos y campos de aguacates, que no es un árbol autóctono español Y que chupa y que agua. necesita agua por un tubo. Pero una cosa Pero, tremenda. ¿para quién son estos aguacates? Para las grandes industrias. Claro, las que se forran con multinacionales eso. que están fabricando, que están Pues han produciendo. secado el pantano. Sí, señor. Y ahora veremos de dónde sacan. Le quitarán el agua al pueblo, supongo, como de costumbre, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, José. Yo me despido gracias, hasta el jueves que viene. Gracias por tu ayuda aquí. Bueno, y ahora vamos a hablar de animalitos humanos, que tenemos aquí unas cuantas cosillas interesantes, ¿no? Mira, antes de empezar, ya, para que veamos el sistema capitalista cómo funciona, ¿no? Es que hay alguno que piensa que este sistema es el único posible, ¿no? Y si es el único posible, pues que no nos pase nada a los animalitos humanos. Hace a mitad del verano este que estamos sufriendo, empezaron a producirse muertes por golpes de calor, ¿os acordáis? Y por ejemplo, una compañía de limpieza de calles subcontratada por el ayuntamiento en una capital de aquí española, pues tenía un trabajador con un traje de poliéster a 40 grados a la sombra en la calle, pues y claro, lógico, le dio un golpe de calor y cuando llegaron los médicos el cuerpo del hombre estaba a 41 grados de temperatura. Y como decía una periodista cuando murió este hombre, este trabajador, dice, tiene que morir gente para que la empresa elimine el turno de tarde. Bueno, pues con este ejemplo veremos cómo funciona el capitalismo, ¿no? La empresa, hasta que no haya muertos, no va a tomar medidas, ¿no? Pero por si acaso tenéis alguna duda, mirad lo que cuenta aquí otro periodista. Aquí no me lo he apuntado. Dice, las eléctricas se niegan a pagar impuestos. Los bancos se niegan a recortar beneficios. La COE, los empresarios, se niegan a subir los salarios y los distribuidores de alimentos se niegan a bajar los precios. La España patriota. Qué cosas, ¿eh? Bueno, como veis, si hemos de esperar que el capitalismo solucione los problemas de la gente, podéis sentaros cómodamente en una buena butaca porque vais a esperar hasta el día de vuestra muerte sin que ni nadie mueva un dedo para solucionar este problema, ¿no? Y a propósito de esto, de que están pasando muchas cosas ahora, cuando todo el mundo estamos viendo que este sistema capitalista nunca va a poner soluciones a los problemas que está creando, porque mira una cosa, creo que fue la semana pasada, estaba leyendo un artículo hablando de las medicinas, los ansiolíticos, los calmantes que se está tomando la población. El 50% de la población, son mujeres, gastan un 50% más que el resto, ¿no? Y es curioso, ¿no? Hablaba de la vuelta de las vacaciones y ponía el dedo en la llaga de una manera muy particular, ¿no? Aquí todos, más o menos, a nuestro modo, siendo conscientes o sin darnos cuenta de alguna manera, pues aceptamos que este es el único mundo posible, ¿no? La única economía que hay, la economía de mercado, ¿no? Pero sin embargo, alguna lucecita se va encendiendo por ahí, porque lo único que estamos deseando todos y todas es irnos de fiesta y olvidar el día a día, ¿no? Irnos de vacaciones, olvidar el trabajo, las obligaciones, el estrés, el transporte, las deudas. Es decir, todos parece que aceptamos este sistema capitalista como el único posible, pero todos queremos escapar de él. Qué curioso, ¿eh? Es muy llamativa la cosa, ¿no? Y bueno, resulta que si nos ponemos a pensar, todos los problemas que tenemos graves, la especie humana, las ha provocado el capitalismo, ¿no? El envenenamiento del aire, quemando combustibles para fabricar cosas, la desigualdad,
creando supermillonarios a costa de millones de pobres, la privatización de servicios públicos, la pérdida de derechos, de libertades, todo en aras de la economía, ¿no? Y nos venden la moto entre unos y otros. Claro, si los periódicos y las televisiones son propiedad de grandes grupos capitalistas, pues no van a decir lo contrario, ¿no? Y nos venden la moto de que este es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Pero ahora resulta que ahora ha empezado a fallar cosas. Ahora de repente empiezan a aparecer grietas, ¿no? Y ahora empiezan a aparecer cosas que ya no se pueden soportar. Ahora de repente descubrimos que no puede ser que una hipoteca se lleve la mitad del salario de una familia, ¿no? Ahora descubrimos que cuando nos dicen que el año que viene en Inglaterra van a tener que utilizar 7.000 euros para pagar el recibo de la luz, pues de repente nos estamos dando cuenta de que este sistema no funciona, que es imposible. Cuando nos damos cuenta ahora de que el gasoil, la gasolina, la electricidad, el gas están parando la economía, pues ahora de repente descubrimos que hay que nacionalizar empresas, lo que antes era comunismo, radicalismo, terrorismo empresarial y todo lo demás, ahora resulta que parece ser que es lo que tenemos que hacer, es decir, acabar con el capitalismo, ¿no? ¿Qué cosas? Y ahora que estamos viendo cómo se desmorona, ahora que nos empieza a faltar la energía, ahora que empezamos a ver que ya los precios se están disparando de una manera que ya no se puede sostener, pues entonces ahora los políticos están dándose cuenta de que hay que empezar a controlar precios, de que hay que nacionalizar empresas vitales para el país. Fíjate tú qué cosas, ¿no? Hace cosa de un año enseguida te llamaban comunista, ¿no? Y ahora resulta que Francia ha nacionalizado empresas, está limitando el precio de la electricidad. Austria dice que tope 10 céntimos kilovatio, cosas que aquí eran impensables y que aquí algunos partidos políticos de derechas y extrema derecha dicen que cómo van a limitar los precios de las eléctricas o cómo le van a poner impuestos a estas empresas que ganan miles de millones, ¿no? A costa del sufrimiento de miles de millones de españoles, ¿no? Bueno, pues ayer, de Gerardo Tc. Gerardo Tc es uno de los periodistas valientes que hay en este país, que continúa trabajando, porque a otros se los han cargado en su puesto de trabajo. Cintora, Javier Gallego, Cristina Fallarás, gente de toda esta gente que intenta ser crítico con el sistema, se los cargan directamente, ¿no? El que paga manda y el que molesta con sus opiniones o sus informaciones los despiden y pa'lante. Ya te buscarás la vida si puedes y si no te mueres de hambre, ¿no? Pues Gerardo Tc es uno de estos valientes que sigue llamando las cosas por su nombre y que cada día admiro más. Y en la columna de ayer titula, su columna es cortita y os la leo porque me parece importantísima, se llama La caída del muro capitalista. Mirad cuántas cosas interesantes cuenta para que vayamos tomando nota de las mentiras y las manipulaciones y la propaganda del sistema capitalista que nos informa a través de sus medios, nunca mejor dicho, posee casi todas las televisiones, casi todas las radios, casi todos los periódicos, las emisoras y toda la plantilla de periodistas, ¿no? La gran mayoría. Y por supuesto dice lo que se tiene que publicar y lo que no. Y cómo se tiene que publicar. Bueno, pues Gerardo Tc en su diario público escribió ayer La caída del muro capitalista. Os lo leo. Septiembre del año 22. Asistimos desde casa al derrumbe de las grandes torres capitalistas. Las teorías de la mano invisible con las que han crecido varias generaciones están colapsando. Lo percibimos como el que ve llover, como se decía en épocas en las que llovía. El mayor derrumbe ideológico desde la caída del muro de Berlín nos ha pillado con un grado de imperturbabilidad que no salvaría ni los Pixies sonando de fondo. Es verdad. Ahora ya no nos asombra nada y los medios nos han acostumbrado a oír cada día una barbaridad mayor que la del día anterior o la de la hora anterior y estamos tan acostumbrados y tan imperturbables a que pase lo que pase que ahora nos ha pillado
el derrumbe del capitalismo y casi ni nos hemos enterado. Y es que no hay quien mantenga la atención a este ritmo de 2 fines del mundo por semana. La verdad es que en estos 2 o 3 últimos años está pasando cada cosa que parece que nuestra capacidad de asombro ha sido superada ya totalmente. La mano invisible, la del mercado, regula y ordena a la economía. Así que toda intervención del Estado es un incordio y un freno para el desarrollo. Nos aseguraron durante décadas los grandes gurús del capitalismo desmelenado. Hoy tenemos la certeza de que siempre mintieron. Ha quedado demostrado que la intervención estatal, lejos de ser un incordio o un freno, es hoy la única tabla de salvación cuando vienen curvas. Si era cierto que la mano invisible ordenaba la economía, deberían habernos explicado entonces la economía de quién ordenaba, porque la de las familias siempre ha sido un desorden continuo, con la mano invisible apretándoles el cuello. Hoy nadie se lo cree. Si no te emociona ver a la derecha española dando por muerta su teoría económica, pidiéndole al gobierno que intervenga en este y en aquel sector, es que no tienes corazón ni sentido del humor. Austria limita el precio de la electricidad poniéndole un tope de 10 céntimos el kilovatio hora. Escocia prohíbe los desahucios y limita el precio de los alquileres. Francia nacionaliza la mayor compañía eléctrica europea. España interviene en el mercado laboral prohibiendo despidos durante la crisis y negocia con las grandes superficies de alimentación rebajas en sus márgenes de beneficio. Europa limitará precios en el mercado energético. Medidas imposibles hasta hace nada, por las cuales uno era calificado como peligroso comunista. Entre los escombros del derrumbe puede escucharse a los gurús silbando en modo disimulo, asegurando que es algo temporal, que es lo que aseguran las parejas que se dan un tiempo para hacer la ruptura menos dura. Como el muro de Berlín, el muro capitalista que hoy se derrumba siempre estuvo bien vigilado y protegido por especializados francotiradores dispuestos a neutralizar a quien se atreviese a cruzarlo. Al otro lado no hay nada, gritaban, fusil en mano, no fuese a haber algo mejor que esto más allá. Ya estamos en más allá. Hoy, con el muro capitalista lleno de grietas, sabemos que la mano invisible no regulaba nada, sino que pactaba precios en sectores controlados por los dueños de los productos básicos, que los precios no variaban según la ley de la oferta y la demanda, sino que lo hacían en función de cuánto decidían engordar sus cuentas a final de año las grandes empresas. Hoy sabemos que el modelo ultraliberal es inútil para hacer frente a los grandes problemas, cuando no culpable de ellos. La teoría capitalista se ha derrumbado, pero el capitalismo sigue gobernando. Como en la crisis de 2008, en los próximos tiempos volverán a intentar que lo público, ese actor inútil cuando las cosas van bien, salve los muebles para que el mundo siga girando. En el próximo giro, intentarán que nada haya cambiado. Igual lo consiguen, quién sabe. Pero para entonces ya sabremos que la teoría sobre la que se sostiene el modelo neoliberal se ha demostrado un fraude. Igual para entonces algunos dejan de repetir aquello de vete a vivir a Cuba por exigir acceso a bienes básicos. A Cuba o cualquier otro país europeo, podríamos responderles. Ya veis, el capitalismo se está acabando, se está muriendo por exceso de avaricia, ¿no? Bueno, y visto lo visto, esperemos no olvidarlo, ¿no? Porque visto lo visto parece que somos muy proclives a olvidar en 3 o 4 años casi cualquier cosa que haya pasado, ¿no? Bueno, esta era una columna que me parece importante para que vayamos tomando nota de que verdades absolutas como que el capitalismo es la única forma disponible de vida económica, me parece que era una gran mentira que se está demostrando día a día que
los gobernantes de los países europeos lo están poniendo cada día sobre la mesa, que era imposible de mantener, y ya veremos cómo acaba, porque hemos empezado solamente el descenso energético, ¿no? Según científicos, físicos, meteorólogos y especialistas varios, ¿no? Y luego, no sé cuánto tiempo nos queda, ya me contarás. Pues como no tenemos colaborador después, si quieres tirar media horita más. 20 minutos, Perfecto, media horita qué más, maravilla. Que yo sé que fuelle tienes. Perdonar el tostón, como dice Antonio Turiel, pero creo que hablar de cosas importantes, aunque no queramos oírlas, es importante para estar preparados para lo que nos espera, ¿no? Y hablando, mira, ya que tenemos ese pequeño margen de tiempo para comentar cosas con tranquilidad, vamos a hablar de unos cuantos temas de actualidad de los animalitos humanos, ¿no? Y además son temas que las televisiones, los periódicos, las radios, en general, no cuentan, ¿no? O no cuentan explicando las cosas desde su origen, ¿no? Para un buen periodista uno tiene que ver los sucesos, analizar las causas, ver el contexto, los motivos, quienes intervienen, explicarlo y exponerlo de la manera más honesta posible, ¿no? Eso es un auténtico periodista. Se ha perdido ya el periodismo en una gran parte de los medios de información que tenemos en el mundo, ¿no? El dinero manda y entonces el periodista tiene que comer todos los días, ¿no? Y entonces cuando uno tiene que comer todos los días se tiene que guardar muchas cosas. Pero como aquí en esta emisora de radio todavía tenemos la independencia necesaria para poder hablar de las cosas importantes sin que nadie nos diga lo que tenemos que decir, pues podemos hablar desde nuestro punto de vista, a vista del 15M, con absoluta libertad, salvo que aparezca una pareja de la Guardia Civil ahora por la puerta y nos detenga, ¿no? Que también podría ocurrir. Depende de los temas que empecemos a tratar, ¿eh? Pero en fin, nosotros vamos allá y como vamos a hablar de cosas que son datos, como los científicos, pues me imagino que podremos contarlas, ¿no? Ya sabéis que hace 3 o 4 años que el Consejo General del Poder Judicial se tiene que haber renovado, según dicta la Constitución y según dictan las leyes que ordenan el funcionamiento de los tribunales, del Consejo General, del Poder Tribunal, del Tribunal Supremo, del Constitucional y de cualquier otro, ¿no? Bueno, los medios de información podrían explicar esto o pueden decir que, como dicen algunos periódicos de derecha y de extrema derecha, que la culpa la tiene el PSOE, ¿no? Es un punto de vista. Cada periódico tiene su punto de vista y cada lector elige su periódico o su telediario o su antena de radio o de televisión para informarse y formarse la opinión, ¿no? Por ejemplo, PP, Vox y Ciudadanos ayer o anteayer rechazan en el Congreso el impuesto a los bancos y a las eléctricas. Por ejemplo, nosotros desde aquí podríamos de informar de que los bancos les regalamos entre todos 90.000 millones de euros a fondo perdido, por visto lo visto, cuando había que rescatarlos en 2008, no sé por qué, pero en fin, el gobierno del PP y de Aznar y Rajoy y toda aquella gente consideraron que en vez de salvar a los españoles había que salvar a los bancos, dedicado a los votantes que intentan y quieren seguir votándoles. Bueno, pues podían contar esto o podían explicar PP, Vox y Ciudadanos por qué los bancos, en vez de devolvernos 94.000 millones, PP, Vox y Ciudadanos piensan que no hay que ponerle impuestos a esta gente. Esta mañana, antes de venir para acá, uno de los del Congreso, por cierto, según algunos periódicos filoetarras, uno de los políticos del Congreso decía que por qué PP, Ciudadanos y Vox dicen que no al impuesto a los bancos y no piden la devolución de los 94.000 millones que les dimos para salvarlos en el rescate de 2008, ¿no? Y en este hombre, el del político del Congreso, decía que el impuesto a la banca solamente supone 1.500 euros, 1.500 millones de euros. Creo que la banca tenía 6 o 7.000 millones de beneficios estos 6 primeros meses de este año. O sea, nos tendrían que explicar PP, Vox y Ciudadanos por qué le parecen muchos impuestos 1.500 millones de euros a los bancos que han ganado 7.000 millones en medio año.
Y las eléctricas. Las eléctricas llevan beneficios de miles de millones estos 6 primeros años. Iberdrola, Endesa, todas las eléctricas en España están ganando un margen de un 18%, cuando en Europa las eléctricas están ganando un 15% y en Alemania un 5% de beneficios sobre facturación. Y sin embargo al PP, a Vox y Ciudadanos les parece bien, les parece mal un impuesto a las eléctricas que nos están robando. Como decíamos hace un momentín José y yo, las eléctricas que nos están vaciando los pantanos en un año de sequía tremendo. Las eléctricas que facturan el recibo de la luz a precio de gas cuando vacían los pantanos para producir energía eléctrica gratis y así ganar más en el recibo porque producen energía gratis y nos la cobran a precio de gas. Bueno, pues PP, Vox y Ciudadanos les parece que no hay que poner el impuesto a estas compañías eléctricas que nos roban. Cuando lo que imagino que tendríamos que hacer es nacionalizarlas por robar y por crear un oligopolio que está produciendo millones de pobres españoles que no pueden pagar el recibo de la luz y que ya veremos cómo pagan este invierno la calefacción y la cocina. Bueno, más cosas desde otro punto de vista. Ahora se estaban debatiendo, qué poca vergüenza. Sí, Juan Carlos I iba al funeral de Isabel II. Y como decía hace un par de programas, Juan Carlos I está acusado presuntamente de comisiones en casi todo lo que tocaba. En estafar a Hacienda Española, otro patriota, en vivir a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, mientras los españoles se morían de hambre con la estafa del 2008, mientras él iba con su querida a Botswana a cazar elefantes, con gastos pagados por todos nosotros, mientras los españoles se quedaban sin casa porque los bancos se las quitaban cuando subieron y perdieron sus empleos. Bueno, pues Juan Carlos se ha hecho millonario a base de las comisiones, que no sabemos cuáles son, porque la transparencia de la Casa Real brilla por su ausencia. Y aquí, desde otro punto de vista, desde los puntos de vista de la televisión, la radio y la prensa mayoritaria, les parece muy bien que un presunto ladrón, comisionista, corrupto, mangante, viviendo a cuerpo de rey a costa de los millones de pobres que provocan el Estado español, les parece muy bien que vaya al entierro de otra monarca que también tiene 88.000 millones de euros de riqueza personal. Isabel II. Juan Carlos I no sabemos cuántos miles de millones tiene porque como no lo declara, en Hacienda somos todos iguales, dice la broma, el chiste, ¿no? Bueno, pues como veis, desde el punto de vista, parece ser que no tiene mayor importancia. Y seguimos hablando de otras cosas desde otro punto de vista. Hace un momentín, antes de venir para acá para la radio, estaba oyendo el discurso en el Congreso de una formación política que pedía que se limitara la subida de las hipotecas de los bancos, porque si continúa subiendo el tipo de interés, las hipotecas se van a tener que pagar 200 euros más caras en el recibo mensual. Y unos 4 millones de españoles van a tener problemas para pagar la hipoteca y se tienen que decidir entre comer o pagarle al banco. O quedarse en la calle, como está pasando desde el 2008. Aunque digan lo que digan los medios de información. Entonces, este político de una formación del Congreso pedía limitar la subida de las hipotecas para proteger a los españoles. Otra formación política pedía blindar el escudo social
para que esta subida de tipos de interés no afectara la economía de los españoles más vulnerables, un montón de millones de pobres en España, ¿no? Y otra formación pedía que se limitara los precios de los alimentos básicos. Bueno, pues estas formaciones políticas que piden reforzamiento del escudo social, eliminar o impedir de alguna manera o topar la subida de los tipos de las hipotecas y los precios de los alimentos básicos, son tres formaciones políticas y desde luego no son PP, ni Vox, ni Ciudadanos, ni PSOE. Y es curioso. Todos los medios de información en este país, todas las televisiones, todas las radios, todos los tertulianos, todos los debates, todo gira en torno a que el PP tiene la mayor intención de voto del Estado español. Y ninguno o casi ninguno de los que podrían estar escuchándome saben quiénes son los partidos que piden escudo social, limitar subida de hipotecas y limitar precios de alimentos básicos. Son los tres partidos políticos que casi todos los medios de información tachan de comunistas, filoetarras y separatistas. Qué curioso, ¿eh? Es curioso el punto de vista de unos y de otros. Me llama mucho la atención, ¿no? Más puntos de vista. Ya sabéis, hay algunos partidos políticos y algunos medios de información que no les parece bien que pongan impuestos a bancos, eléctricas y grandes excesos en los beneficios, ¿no? Pero sin embargo, estos medios de información y estos empresarios y estos partidos políticos no nos cuentan una cosa, hablando del aumento de precios. Aumento de precios de alimentos básicos, ¿eh? No estamos hablando de aumento de precios de un bolso de Louis Vuitton. Pues dicen aquí un informe que en los 3 primeros meses de este año en el que están subiendo los precios como la espuma, cuentan que los beneficios empresariales de las grandes empresas son responsables del 83% del aumento de los precios. Y nos cuentan también que este aumento de precios es superior un 23% al que tuvo lugar en 2007. Es decir, que la culpa del aumento de los precios no la tiene el agricultor que cobra las naranjas a 10 céntimos el kilo. La tienen las grandes empresas de distribución que te la venden a 5 euros el kilo. Con un beneficio tremendo. O sea, el otro día estaba leyendo unas cifras comparativas de lo que le pagan las grandes empresas de distribución al agricultor de un montón de productos, naranjas, plátanos, naranjas, aceite, todo lo básico, ¿no? En algunos casos son 483% de margen. O sea, la culpa de los beneficios de los precios no es la del agricultor y no es del gobierno, esté quien esté. Son los beneficios empresariales. Más puntos de vista. Qué cosas curiosas estamos contando, ¿no? No sé, me parecen a mí muy curiosas, no sé a vosotros. A lo mejor si estamos ocupados de otras cosas, pues a lo mejor ni siquiera nos hemos enterado de estos pequeños detallitos, ¿no? El PP, el PSOE y Vox rechazan investigar los muertos en Melilla. Bueno, como no lo cuentan en ninguna parte, ya todo el mundo se ha olvidado de que hubieron 15 o 20 muertos por disparos y por ahogamiento en la frontera de Melilla. Bueno, PP, PSOE y Vox consideran que no hay que investigarlo. No sé, contarme vosotros lo que pensáis al respecto de que un gobierno ordene disparar
contra gente en la playa. Pero no solamente se niegan a investigar las muertes en Melilla. Cuando estábamos en las elecciones, a un mes de las elecciones, La Sexta, con Ferreras, con Inda, otro director de otro periódico aquí en España, mintió en una noticia diciendo que un candidato a las elecciones a presidente del Estado español mintió diciendo que tenía comisiones en unas islas perdidas por ahí. No sé cómo. Era mentira. El periodista que transmitió la noticia en La Sexta sabía que era mentira, pero la dijo. Y después todas las televisiones, todos los periódicos, todas las portadas, todas las radios se hicieron eco de la mentira, sabiendo que era mentira. Y consiguieron que los que iban a votar a este candidato pues no lo votaran en un alto porcentaje. Es decir, cambiaron la composición del futuro gobierno un mes antes de las elecciones con una mentira, sabiendo que era mentira. Bueno, a esto se le llaman cloacas mediáticas, es decir, empresarios, políticos y periodistas de común acuerdo, reuniéndose de extranjis, decidieron hacer una operación para impedir que formaciones políticas llegaran al gobierno en un porcentaje determinado, ¿no? Bueno, pues PP, PSOE y Vox rechazan investigar las cloacas de los medios de información. No sé vosotros y vosotras que me estáis escuchando lo que pensáis al respecto, pero me parece indecente. Y finalmente también se negaron a rechazar la investigación sobre Uber, una multinacional que está haciendo negocio con los coches estos de transporte, no sé cómo lo llaman, pero que se reunía con empresarios, con políticos, en fin, lo de siempre. También se rechazan la investigación de este tema. Como veis, tenemos a PP, PSOE y Vox, son los máximos candidatos a ser votados, según todas las encuestas que publican todos los días las televisiones, las radios y las portadas de los periódicos españoles. Y estos tres máximos beneficiarios de la intención de voto de todos los españoles rechazan investigar tres asuntos. Yo creo que no sé qué apellidos le podéis poner a este hecho, ¿no? Pero a mí me parecen dramáticos. Bueno, más cosas curiosas, ¿no? Otro punto de vista. La presidenta de una comunidad iba a decir de vecinos, de una comunidad española, como dice Spike Lee, no diré el nombre de este individuo, ha decretado 3 días de luto por la muerte de Isabel II. Yo me acuerdo hace un añito, esta misma gente en portada pedía que el gobierno solicitara a Inglaterra la devolución de Gibraltar. Puntos de vista, ¿eh? ABC pide la devolución de Gibraltar, pero ABC pone en portada Dios salve a la reina. Y la presidenta de la comunidad decreta 3 días de luto por la reina que mantiene y mantendrá el robo del Peñón de Gibraltar. Puntos de vista. Es curioso, la presidenta de la Comunidad de Madrid no decretó 3 días de luto por la muerte de Almudena Grandes. Ni siquiera fue a su entierro. Me parece, a mí, personalmente, sin más, cada uno tiene su opinión, más grande Almudena Grandes que Isabel II. Cada uno podrá tener su opinión al respecto. Yo he leído unas cuantas novelas de esta mujer y me parece una magnífica escritora que da a la posteridad algo más valioso
que la esclavitud o el colonialismo o la explotación o las guerras. Mira, antes de venir para acá, un informe decía que el Reino Unido, durante el mandato de Isabel II, ha tenido guerras en todo el mundo, menos en 22 países del planeta Tierra. En el resto ha intervenido en todas partes. Qué cosas, ¿eh? Bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, 3 días de luto por la reina, y no fue al entierro de Almudena Grandes, que ha hecho algunas obras, algunas no, creo que casi todas las obras. No sé qué puede contarnos que ha hecho Isabel II. Aparte de ganar 88.000 millones de euros, no se sabe de dónde. Bueno, sí, es la mayor propietaria de tierras agrícolas del Reino Unido. Qué cosas, ¿eh? ¿La habéis visto alguna vez cavando? Bueno, más puntos de vista. Uno, como decía Leonard Cohen, no, ¿era Leonard Cohen? Creo que era Leonard Cohen. Sí, era Leonard Cohen, me parece. Dice, para tomar partido solo tienes que ver quién está a tu lado y quién está con la parte contraria. ¿Vale? Eso está muy bien. Cuando uno quiere saber con quién se está jugando los cuartos, tiene uno que mirar al lado y ver qué tipo de gente comparte el camino, ¿no? Si te encuentras gente sospechosa de ser muy poco honesta, de ser una mentirosa, de ser un corrupto, de ser ruin, pues vas por mal camino, ¿no? ¿Verdad que sí? Esto se puede aplicar en partidos políticos, en grupos sociales, en muchas cosas, ¿no? Si uno tiene en una comunidad de vecinos muchísima gente chunga, pues va a estar metido en problemas siempre, ¿no? Bueno, esto viene a propósito de lo siguiente, ¿no? Algunas formaciones políticas, empresariales, tienen comportamientos que te dejan ver qué tipo de gente son, ¿no? Ahora, por ejemplo, Carlos III, nadie lo conoce, ¿no? Es el marido de Camila. Pues parece ser que nos está demostrando con pequeños gestos pues que es un señorito, ¿no? Que ahí está todo el mundo para servirle y está muy acostumbrado, como el nuestro, ¿eh? Como el Felipe VI este que tenemos, que también es muy señorito, ¿no? Me acuerdo, antes de que fuera rey, que aquí vino a las fallas en un año y se le acercó la fallera mayor de Valencia, intentó darle un beso y se puso todo farro. ¿Pero tú dónde vas, plebeya? ¿Cómo te vas a atrever tú a tocar y a darle un beso a su majestad? Como veis, la monarquía tiene mucha clase, ¿no? Bueno, pues lo digo por eso, porque con pequeños gestos uno enseguida se fotografía, ¿no? Pero hay algunos temas en algunos grupos que es muy importante mantener la dignidad y la honradez y la credibilidad. Por ejemplo, en la Iglesia Católica. Es muy importante dar ejemplo, ¿verdad que sí? Y es difícil dar ejemplo cuando el defensor del pueblo, en lo que va de año, ya lleva 201 declaraciones contra la Iglesia Católica por abusos sexuales de niños, niñas y todo lo demás, ¿no? Y entonces, claro, visto lo visto, la institución debería de tomar ejemplo y ser absolutamente rigurosa, ¿no? Hay que dar ejemplo en todos y cada uno de los casos porque tenemos muy mala fama, ¿verdad que sí? Eso sería lo lógico, ¿verdad? Bueno, pues anteayer la diócesis de Cáceres, con el obispo al frente, considera apto para sacerdote a un cura condenado por pornografía infantil. Repito, condenado por pornografía infantil. Lo ha mandado el obispo porque lo considera apto a un pueblecito de Cáceres. En el pueblo se han tirado los trastos a la cabeza y están protestando, pero desde mi punto de vista algo falla cuando, teniendo que dar ejemplo, das ejemplo de justo lo contrario de lo que predicas. Bueno, más cositas. Ayer me leo unas declaraciones
cositas, pero iremos despidiendo. Sí, cortita. ¿Vale? Esta era cortita y además sorprendente. Es Ségolène Royal. Creo que es la alcaldesa de París. Pero si estoy equivocado, que probablemente esté equivocado, os diré que es la mujer de uno de los expresidentes de Francia, de Hollande. Mujer del expresidente, Y anteayer, en unas declaraciones en el Congreso de la Unión Europea, dijo lo siguiente, y hace falta valor, Es hora de terminar con la propaganda militar ucraniana. Desde mi punto de vista, yo me pregunto, son unas declaraciones incendiarias. Incendiarias porque, visto lo visto en todos los medios de Europa, que una mujer de un primer ministro francés diga eso, hace falta valor, ¿no? Y no creo que lo diga sin fundamento, ¿no? No lo ha dicho, no lo ha publicado y no lo ha dicho en ninguna pantalla de ninguna televisión y en ninguna radio en Europa que yo sepa. Me quedé a cuadros cuando lo vi, ¿no? Bueno, el próximo el próximo jueves hablaremos de secretos secretados. Ya veréis qué cosa más curiosa. Muy bien, compañero, hasta dentro de 7 días. Venga, nos escuchamos. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la receta.